¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Sí. Y el día de hoy con un tema bastante interesante que traemos muchísimas ganas de platicar hoy. Es, digámoslo así, un caprichito de nosotros, ¿verdad? La verdad es que sí. Sinceramente es que es un tema que ni siquiera estaba en el radar, pero dijimos, ¿por qué no? Hace poco abordamos un tema relacionado a unos míticos seres, o unas míticas seres, que son las sirenas. Y sinceramente pues vimos una gran respuesta y dijimos, ¿por qué no intentarlo ahora con algo que no ha estado recientemente? Y creo que, hablando de años, yo creo que hace como unos 3, 4 años que se abordó, ¿no? Y fíjate que en estas fechas también, ¿eh? Sí. También en estas vísperas de Halloween. Sí. Tocamos este tema, solamente que nos dimos cuenta de algo muy especial, que los hombres lobo tienen una relación muy estrecha con la iglesia. Sí. Y es algo que dijimos, vamos a explorar. Yo creo que las historias más antiguas relacionadas a todo esto, más allá de pensar que obviamente toda la conexión del hombre convirtiéndose en lobo o la conexión de estos antiguos pueblos tenga que ver evidentemente con otras culturas, la popularización del mito del hombre lobo definitivamente está ligado a lo que el día de hoy es el cristianismo, y eso es muy curioso. Se van a quedar sorprendidos con el capítulo del día de hoy. Así es, así que los invitamos a que se queden hasta el final de este episodio, y si son nuevas o nuevos en este canal, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. Y a mí como Castillón Sergio en Instagram, y al buen Mikey Mike que va a estar atrás en los controles como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, ahí se los encargamos mucho, ¿no? Así es, así. Y recuerden también que en estos días también seguimos estrenando nuestras sagas por allá en Archivos Secretos, del spin-off de Emisiones Podcast, exclusivo para Podimo, para aquellos que quieran aventurarse en temáticas más oscuras, más densas, sin ningún tipo de censura. Los invitamos a que se unan a través del link que les estaremos compartiendo tanto en el chat como en los comentarios de este video. Y bueno, los esperamos por Y ahí. además que ya estamos a vísperas del cierre, ¿eh? Ah, sí. La gran conclusión de Archivos Secretos está a unas pocas semanas, así que es un gran momento para unirte a esa conversación, a ese proyecto tan bonito que les ha encantado. Sí, les ha encantado. Estamos muy contentos de que así haya sido, porque lo hicimos de todo corazón, así que los esperamos por allá también. Sí. Pero empecemos con este tema porque hay algunas cositas que platicar. Hay una historia por ahí que dijiste que querías contar para abrir aquí. Sí. Fíjate que esta historia vino a mí hace ya algunos años y fue la primera vez que tuve un acercamiento con el tema de los hombres lobo. Bueno, sin hablar de la cultura pop, hermano. Sí, claro, ¿no? O sea, hablando directamente con digamos que con la leyenda, el mito real detrás del hombre lobo. Una de las primeras informaciones que me enteré y por lo cual me interesó muchísimo el tema en aquellos años, que te estoy hablando hace unos 5 años, yo creo que me tocó escuchar esa historia. Bueno, derivado de un documental que vi en su tiempo, y era muy interesante porque cuentan que en el siglo V, después de Cristo, evidentemente, había en estos pueblos de Irlanda, ¿no? Que tanto se hablaba ya entre la mezcla del folclore antiguo, de los celtas y todo esto, y había personas que estaban intentando introducir el cristianismo a los pueblos, a los antiguos pueblos de Irlanda. Los antiguos misioneros. Exacto. Y todo eso, ¿no? Pero dentro de todos ellos había uno de tantos que destacó incluso en la historia contemporánea, que es Patricio. Patricio, el mismo San Patricio. ¿A poco? ¿El verde? Exacto. Este San Patricio, pues en aquellos años, por el siglo V más o menos, estaba evangelizando a algunos de las aldeas y los pueblos de Irlanda. Y es aquí cuando surge uno de los primeros mitos ligados a estas leyendas antiguas. Se dice que él estaba en una región del sureste, en una isla llamada Ossory. En esta región había un mito entre los aldeanos que decía que había una maldición muy antigua, o sea, incluso más antigua que las mismas tradiciones de los pueblos. Una maldición que incluso se origina en el nacimiento de los primeros hombres, hablando desde épocas primitivas, según lo que contaban ellos. Y ellos decían que había ciertas personas que estaban condenadas a transformarse en lobos durante ciertos periodos de su vida. Y esto derivaba de muchísimas cosas, ¿no? Cosas incluso que eran maldiciones familiares, literalmente personas que estaban marcadas tal vez por alguna cuestión trágica de la antigüedad, de linajes y linajes y linajes. Y por esto mismo, en algún momento, esto salía a la luz durante las noches. ¿Y qué pasaba con estos hombres? Pues terminaban haciendo desastres en las aldeas. Niños desaparecían, las mujeres también.
Y por lo mismo, se hablaba solamente como una leyenda porque cuando encontraban a estas personas, a los desaparecidos, pues estaban en condiciones que solamente un animal pudo haberlo hecho. Cuando Patricio llega a evangelizar estos lugares, escucha estas leyendas, escucha estas historias, y no solamente esto, sino que también es testigo de primera mano de ciertas cuestiones que pasan en estas aldeas, que son extrañas. Por lo mismo, él empieza a divulgar la palabra de Cristo para poder, de alguna manera, purificar estos pueblos. Y una noche, mientras Patricio estaba caminando en silencio por una de las aldeas, escucha unos aullidos que parecían provenir no de bestias, de lobos salvajes o esto, sino de algo más profundo, algo mucho más grande. Cosa que le llama muchísimo la atención porque además que ya había escuchado estas historias, ¿no? Y dentro de estos bosques empieza a avistar algunas figuras que parecían ser hombres, pero a la vez sus características físicas pues eran muy similares a las de un animal y exactamente la de un lobo, pero siendo igual un hombre. O sea, qué loco. Literalmente la figura que hoy vemos como los hombres lobo. Tenían, dice él, una piel endurecida, tenían un aspecto peludo totalmente y aullaban, pero también parecían querer comunicarse de alguna manera. Y cuando lo ven, con la cruz en la mano, porque evidentemente él piensa que son un tipo de demonios o algo así, él muestra la cruz y menciona la palabra de Cristo, y estos, según la leyenda, se arrodillan. Y en vez de atacarlo, le piden clemencia y le piden que los purifique. Y así es como la leyenda o la historia de Patricio, pues se mezcla con esta historia de los hombres lobo, porque él mismo se encarga de purificar a los pueblos irlandeses de la maldición. Ok. De ahí a lo mejor la importancia de este santo. Exacto. En gran parte, ¿no? Porque por supuesto que hay otros atributos en este santo que ya los hemos mencionado también, digo, ligados a otras tradiciones muy antiguas. Pero se dice que este báculo con el que él siempre portaba también tenía la capacidad de purificar las almas de aquellos que estaban malditos. O sea, realmente el poder radicaba, bueno, fuera de su fe en Cristo y todo eso, tenía digamos, esta reliquia. Tenía como un tipo de reliquia. ¿Y este báculo existe todavía? Realmente no. Realmente se habla de que hay como algunas de las, como pasa con las reliquias santas, ¿no? Como que hay báculos de San Patricio, pero hay algunos, entonces no se sabe realmente cuál, si es real o si se conservó aquel con el que llegó a evangelizar los pueblos irlandeses. Pero con el tiempo, pues la historia básicamente es transmitida de boca a boca, porque evidentemente esto no sale en la Biblia, ni mucho menos, ¿no? Es que pasa mucho después. Exacto, pasa mucho después. Y muchos cronistas de la época empezaron a escribir acerca de estos mitos y la conexión que tenía directamente con la redención cristiana. Y es por eso que en estos lugares donde antes se practicaban otro tipo de fe, se empezó a convertir más al ámbito del cristianismo. Ay, es que justamente como estábamos empezando este capítulo ligando este críptido, esta criatura, ¿qué podríamos hablar? Posesión, no sé. Podríamos llamarlo, yo pienso, como un tipo de maldición en ciertos casos, y en otros un tipo de tradición también. Exacto, y yo creo que esas dos formas de describirlo, como la maldición o la tradición, es justamente gran parte de lo que nos interesó para grabar este capítulo, porque cuando era tradición era algo muy bueno. Sí. De hecho, o sea, la idea de los seres humanos convirtiéndose o adquiriendo atributos de algún animal proviene desde muchísimo antes. Sí, o sea, esta práctica que le llaman la teriantropía. Teriantropía se llama. Sí, que se enfoca literalmente en la conversión de hombres en animales o bestias. No exclusivamente lobos. No exclusivamente, este es de la licantropía, ¿no? Que literalmente proviene pues del lobo como tal. Y hay, por ejemplo, por ahí algunos escritos de filósofos griegos de la antigua Grecia que hablan de mitología y hablan de la naturaleza animal de los seres humanos. Entonces ahí es donde, es verdad, la tradición o el interés de aquellos tribus aborígenes se remonta muchísimo antes de la iglesia, y que es eso justamente, ¿no? Es el atributo
de adquirir características pues de otras especies, de otros animales. ¿Para qué? Bueno, para luchar, para conseguir comida, para lo que quieras, ¿no? Comunicación incluso. Hay veces que saltamos por alto esta comunicación de los gritos o de la música, los alaridos. Muchas veces en algunas tribus se ponían a los vigías, ¿no? A las personas arriba como en los árboles o en las montañas, y cuando veían algo extraño o acercándose a los enemigos, ellos pues silbaban como pájaros. Sí. Y digo, esto viene representado últimamente por esto de la cultura pop de los Juegos del Hambre, ¿no? El sinsajo y todo esto, que habla como un poquito de la rebelión, que por ahí se va transmitiendo un mensaje que, bueno, es un canto de un pájaro, ¿no? Es un código. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero el problema es cuando se empieza a transformar esto en una maldición. Yo creo que ahí es cuando pienso yo que se liga un poquito con los inicios, porque este Licaón, ¿no? Que es el rey del mito de la antigua Grecia, que supuestamente Zeus lo transforma en lobo, es por esto que como que surgen estas, digamos que anécdotas o historias que lo ligan directamente a una maldición, porque en esencia es como un tipo de castigo por intentar engañar a Zeus, es por lo que lo convierte en esto. Pero si lo pensamos bien, digo, en un contexto tal vez más contemporáneo, en una época donde podemos asociar las figuras de los animales con ciertas habilidades, ciertas cosas, podríamos pensar también que el lobo signifique pues una fuerza, ¿no? Como el nahual. El nahual básicamente es la esencia animal, pero no representa como un tipo de maldición, sino al contrario. De hecho, bueno, nosotros tenemos ya un capítulo hablando del nahualismo y hablando concretamente de esa parte, ¿eh? No crean de historias y así, sino más bien como dentro de la investigación histórica que ha habido acerca de los nahuales, los espíritus totémicos y estas cosas. Es verdad que sí existe mucha tradición y mucha cultura alrededor de adquirir habilidades de otros animales, pero la del lobo en particular sí es muy europea, ¿no? O sea, sí, de entrada por el hecho de la proliferación de esta especie en zonas boscosas, en zonas invernales, que a lo mejor y no podemos encontrar muchos de sus paisajes en este país, pero el lobo sí es una representación muy fuerte de un montón de cosas. La ferocidad, el trabajo en equipo, pero al mismo tiempo la soledad, la noche y un montón de cosas que son muy importantes que caracterizan a un lobo, ¿no? Sí. Y justamente eso que mencionas de la maldición, cuando se empiezan a atribuir estas cosas negativas a las personas que deciden tener estas características, como en esta historia que nos cuentas de San Patricio, en donde más bien parece una fábula de la palabra de Cristo puede ante todo, ¿no? Y justamente hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí, claro. Estamos bien porque al final de cuentas en la historia se cuentan muchas víctimas, pues. Las víctimas tanto de las bestias como las mismas bestias siendo víctimas de una maldición. Y al mismo tiempo, pues ahí la iglesia viene y los libera. Pero ¿qué pasa? Pasan los siglos, pasa la historia y la relación entre los hombres lobo y la iglesia se empieza a volver muchísimo más profunda y muchísimo más simbólica, porque comienza a aparecer la figura del licántropo, que es ahora sí el hombre lobo, ¿no? Sí. Que dentro del lican, ¿no? Que es lobo en latín, creo, y el tropo, que es de hombre, ¿no? El licántropo ahora sí que no es solo visto como un mito folclórico, sino también como un desafío a la orden moral. Sí. Y ahí es donde empieza todo. Digo una aclaración porque luego sé que lo van a poner en los comentarios. te lo mencionaba ahorita porque también hay otra manera de la tradición guaraní que le llaman a los luisón, que también son hombres lobo del folclore antiguo. Entonces son como las dos vertientes, pero en esencia es lo mismo. ¿Este luisón de dónde es? De Paraguay. De Paraguay. Qué curioso, porque justamente antes de empezar a grabar estábamos platicando de eso, ¿no? De licántropo, el luisón. Y yo te preguntaba, ¿el luisón de dónde es, no? O sea, ¿es previo a la iglesia? Y me dice, sí, de hecho es como muy antiguo en esas culturas. Y yo dije, es que claro, o sea, no es exclusivo de la iglesia, pues. Sí. Sin embargo, la iglesia es la que sí se encargó, al final de cuentas, pues de imponernos esta imagen que todos conocemos del hombre lobo como aquella cosa feroz, salvaje, que es malvada. Pues, es, ¿no? Que en esencia estamos hablando de una época
principalmente la popularización de estos, digamos que estos casos y estas cuestiones que pasaron fue pues en la Edad Media, ¿no? Entonces era una época que sabemos perfectamente, porque también lo hablamos en el episodio de las sirenas, digo, para aquellos que no lo han visto, y los invitamos también. Sí, vayan a verlo. En esta época hubo muchísimas cuestiones que se ligaron a criaturas mitológicas, porque era la forma perfecta de continuar con la cacería de brujas. No toda podía ser brujas. Habían otras bestias a quienes culpar en esta historia. Y de hecho, esa parte que mencionas es bien interesante, porque la iglesia sí fue muy ruidosa, ¿no? Evidentemente fue muy, muy ruidosa con su Inquisición y con su martillo de las brujas, pues, porque justamente este libro, el Malleus Maleficarum, sí te explica mucho de las conductas o la identificación de una bruja, pero también de hombres lobo y también de vampiros. Y esa parte como que no se habla mucho cuando se habla de este libro. Pero justamente durante la Edad Media la iglesia consolidó, pues ahora sí que la idea de que la licantropía no era un don chamánico, así como se venía creyendo de muchos siglos, sino que era una manifestación directa de un pacto diabólico. Entonces, bueno, los hombres lobo comenzaron a aparecer en los manuales estos de los inquisidores, como el Malleus Maleficarum, que es este libro de 1486. Fíjate, 1000 años después de la historia de San Patricio. Todo ese tiempo tardó para empezar a adjudicarle estos poderes como pues malignos a estos seres. Aunque sí es cierto que este libro, su foco principal eran las brujas, como todo mundo ya lo sabemos, en varias secciones sí se menciona la transformación en animales. Y ahí es donde entra pues el tema de los licántropos, porque la transformación en animales, o sea, de los humanos a animales, es una prueba fehaciente de un pacto con el diablo. Así, eso era lo que se decía. Se decía que Satanás otorgaba a los brujos el poder de adoptar formas de lobo o perro para devorar a los niños o atacar a los infieles o a los fieles devotos, etc. Y en estos juicios, cuando alguien era acusado de licantropía, se consideraba como una variante del mismo crimen de la brujería. Que ya empezaron a pasar a existir estas palabritas como herejía, apostasía, como blasfemia y todas estas cosas que ya te hacían acreedor a morir en la hoguera. Entonces, hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en un caso citado del Malleus Maleficarum, se afirma que el demonio, con permiso de Dios, altera la imaginación de los hombres hasta hacerles creer que son lobos. Y en tal estado cometen atrocidades inhumanas. Es un poco como lo que pasa con el Wendigo también. Es como lo que pasa con el Wendigo, exactamente. O sea, cuando llega un punto de que el humano no puede explicar sus propias acciones, como pasa en el caso de Swift Runner, ¿no? Digo, muy breve, ¿no? Pero este sujeto que pertenece a una tribu, que termina siendo exiliado por un comportamiento errático que tiene en la tribu, se va con su familia a las afueras y comete la cosa más espantosa que un ser humano puede cometer, que termina pues devorando a su propia familia. Sí, y haciendo un desastre. Y la explicación cuando él regresa es que dice, el Wendigo me poseyó. En esencia, por eso es que él termina siendo pues desvivido también, no de la misma manera, pero pues es desvivido porque piensan que es una bestia. El hombre lobo y el Wendigo comparten casi las mismas historias de origen. O sea, porque también el hombre lobo se empieza a popularizar todo esto y en los sermones pues de los domingos y así en las aldeas rurales, el hombre lobo era usado como una parábola del cristianismo que se deja arrastrar por la ira, la gula o la lujuria. Siendo así, o sea, esas eran las reglas, las definiciones de la iglesia de este ser, de esta criatura. Evidentemente en estas aldeas había personas así. Y en vez de afrontar, digamos, el peso de la ley eclesiástica, ellos decidían aislarse muchas veces. Y se iban de ermitaños a cabañas aisladas, etcétera. Y ahí es donde nada más los rumores comenzaban a crecer más y empezaba la persecución. Y hay muchísimos casos Muchísimos. Así. O sea, el lobo, por ejemplo, ellos mencionaban en la iglesia católica que el lobo era el enemigo ancestral de los pastores. 2 símbolos gigantescos de la Biblia, pues, ¿no? Fue símbolo del diablo mismo, el lupus rapax. Que el lupus rapax es el lobo rapaz que devora las almas o a las ovejas, pues, del rebaño. Entonces,
por ese lado se empieza a interpretar al hombre lobo como esta bestia que va en contra de todos los símbolos de la Biblia. Entonces, los clérigos medievales advertían que quien abandonaba la misa, quien abandonaba el rezo y la obediencia, podía convertirse en una bestia por el influjo de Satán. Ok. Pero a mí me encanta esta parte porque literalmente eso decían, convertirse en una bestia. Más, de ahí a que de verdad se convierta en una bestia, es muy diferente. Me recuerda mucho a aquellas categorías que le ponían a los alemanes en una edad media temprana, que decían que los bárbaros, ¿no? Los bárbaros esto, los bárbaros lo otro. ¿Pero por qué eran bárbaros? Y nosotros nos los imaginamos pues así con ropas rasgadas y sucios. Un palo, un garrote, así. No, realmente no eran así. Lo que pasa es que no hablaban el mismo idioma, que era latín en ese momento. Entonces, cualquier persona que no hablara latín era considerado un bárbaro, alguien que todavía no le había llegado a la civilización. Sí. Pero muy lejos de la realidad. Entonces, sí. Me suena muy similar a esto, el convertirse en bestia por el influjo del Satanás. El alejarte de la misa, del rezo y todo esto. Y además que también está muy ligado en las tradiciones, en el mito más antiguo, literalmente hacer ritos y pactos directamente con el demonio para poder convertirte. Es como una petición, supuestamente, que estas personas piden, pero ¿sí? Evidentemente pues no... si lo planteamos en un terreno incluso más realista, si esto es factible, o sea, el hecho de convertirte en un lobo, hombre lobo, ajá, sería más como una maldición porque tú no controlas el hecho de cuándo sí. te transformas. De hecho, esa es la parte interesante porque hablas de ritos y rituales. Sí, cierto. O sea, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del nahualismo y los espíritus totémicos, hablamos de rituales que se usaban en aquellas civilizaciones prehispánicas, en el que pues, personas cometían ciertos sacrificios de líquido vital o de este tipo para vincularse su alma con algún animal y poderse transportar, digamos, la conciencia a ese animal, etcétera. Y también en Noruega, los vikingos tenían a estos personajes que eran los berserkers, pues, ¿no? Que los berserkers, justo antes de cualquier conflicto bélico, cualquier batalla, una noche antes, ellos hacían un ritual para despertar y conectar con su también animal interior. Sí, claro. Y esto los convertía en seres salvajes, pero con una meta. Que incluso lobos, o sea, ajá, incluso sí, osos, lobos. Pero es como más, como lo mencionábamos ahorita al inicio, como de la teriantropía de las personas que deciden convertirse en eso por un tipo de culto o rito a estas figuras. No tanto el hecho de pensar que esto te invade como un espíritu maligno, como pasa con el Wendigo y el hombre lobo. Sí es distinto, pero aquí estamos viendo claramente quién tuvo la culpa de eso, ¿no? O sea, realmente en esos entonces se hacían estos rituales, uno, por respeto y humildad ante la naturaleza. Así lo interpreto yo. Sí. Tenemos a estos brujos nahuales que rendían algún tipo de culto y sacrificio para poder conectar con lo que está más cerca de la tierra, que son los animales, y poder tener un poquito más de resiliencia para tener una civilización más avanzada espiritualmente hablando. Igual los berserkers, ellos se sabían inferiores en fuerza y rapidez a algún animal, y por eso ellos acudían a estos espíritus para volverse a agarrar esos atributos y ser más fuertes en batalla. Pero pues eso, cuando llega a la iglesia y la Edad Media y todo, pues es considerado como hereje, blasfemo, impuro, y al punto de pues condenarte de muerte por eso. Claro. Entonces, y bueno, ¿qué pasa? Seguimos avanzando. Para el siglo XVI y XVII, ya los autores católicos protestantes escribieron tratados contra la brujería, que ya se acabó todo ese tema de la Inquisición. Y ahí el hombre lobo tenía ya un lugar establecido en la sociedad. Y ahí empiezan a pasar ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, hay un señor que es llamado Jim Bodin en la Démonomie des Sorciers, los demonios de los hechiceros, digamos, que es un libro que sacó posterior al Malleus Maleficarum de 1580. Menciona a los licántropos como servidores de Satán, que salen de noche para, y ojo aquí Mike, para matar a los niños. Empieza a crecer el miedo latente de estos seres.
Pierre de Langre, inquisidor en el País Vasco, sostenía en su libro de 1612 que la licantropía, era un fruto directo de un pacto demoníaco y que muchos de los aquelarres incluían a hombres que tomaban forma de lobo. Okay. Los juicios por hombres lobo eran leídos en claves religiosas también, porque ya aquí ya no se trataba tanto de infundir el miedo a estos seres, sino más bien como reconocerlos y saber tratarlos judicialmente. Pues. Sí, fíjate que por ahí me encontré que esto pues pasa en España principalmente. Hay dos casos que ocurrieron por los años de 1500. En 1575 recoge una historia Antonio de Torquemada que habla de lo siguiente. Dice, se halló un hombre que andaba por los montes escondido cubierto con un pellejo de lobo. Si encontraba mozos pequeños desmanados, los mataba y se hartaba de comer de ellos. ¿Los pequeños desmanados eran niños o...? Pues era... Ajá. O personas perdidas. ¿sí? Exacto. Ah, ok. El daño fue tanto que los vecinos lo capturaron y al descubrir que era hombre, lo encerraron en prisión. Okay, Esta es una de las primeras cosas que se encuentran como de casos en España de hombres lobo, y lo digo entre comillas para los que no están viendo. Es importante eso que estás diciendo porque el hombre lobo existe, es real, pero no es como te lo estás imaginando. De hecho, ahorita más adelante en el capítulo vamos a abundar más en eso porque hay una condición clínica que te hace ser a ti un hombre lobo. Sí, y es que hay hay muchas cosas que te hacen ser hombre lobo. Esa es la parte interesante de este tema, porque sí, hay magia que, como lo mencionábamos ahorita, a través de los rituales y todo esto, que te convierte en un hombre lobo. Hay también personas que se hicieron hombres lobo, incluso en vida sin querer serlo, pero terminaron siendo un tipo de bestias. En España pasa que también hay una persona que es Manuel Blanco Roma Santa. Es conocido como el hombre lobo de Allariz. Es considerado el primer desvividor en serie documentado en España. Creo que ese caso sí lo leí, güey. Y este caso es básicamente nombrado así por las atrocidades de las cosas que hizo, que no lo voy a mencionar, pero las referencias vienen desde estas cosas. O sea, directamente está muy ligado el hombre salvaje conectado con la esencia del lobo. Sí. Con la frialdad. Con esta parte que terminan siendo salvaje. Y no por supervivencia. Porque ahorita van a escuchar unas historias que no tienen sentido. De hecho, fíjate que en este punto a donde vamos como en la historia, 1589 fue un año muy importante porque en se documentó por primera vez uno de los casos más brutales que existen, ¿no? Que es el de Peter Stump. Sí. Este caso yo me lo topé por todas partes, Minor, y no lo quise leer. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que tú lo ibas a contar y yo dije, ¡ay! Pero te lo juro que lo vi en todas partes. A ver, pero cuéntanos, ¿de qué se trata? Esta historia es una de las, como bien lo dices, una de las historias como más referenciadas a los hombres lobo, porque justamente ocurre en el siglo XVI, y pasa en Alemania, ¿no? Que es un lugar también donde en aquel tiempo pues había como muchos conflictos religiosos, ideológicos, había muchas hambres, epidemias y un montón de cosas que estaban pasando que pues eran pestes para en todos los sentidos de la sociedad. Estábamos en la Edad Media. Exacto, todavía, estábamos en la plena Edad Media y pues también pasando sobre un terreno que era muy oscuro en aquella época. Y esto ocurre en una región llamada Bedford, que era un pueblo agrícola. Entonces las personas que estaban ahí pues eran personas que la vivían en el campo, la vivían, algunas de ellas pues rezando, otras como que no creían todavía mucho en lo que se estaba migrando de otros lugares del mundo, pero ya había como esta cuestión de los católicos contra los protestantes, cada bando pues acusaba uno al otro de servir al diablo. Había muchas batallas ideológicas, te digo, o sea, realmente sí se vivían como que la vida apuntando a la gente y pensando que esta persona está poseída o el diablo le dijo tal cosa o el diablo está en la casa esta. Estamos peligrosamente cerca de esas eras, sí. Actualmente. No, y realmente creo yo que ha tenido como efervescencia en ciertas temporadas. O sea, va y viene. Siento que esto nunca se acaba. Obviamente que las supersticiones estaban muy latentes. Los lobos eran temidos
como bestias salvajes en estas zonas, porque también pues eran símbolos del mal. En esencia pues eran aquellos que si un lobo llegaba, pues acababa con tu rebaño, acababa con tu comida, con tus incluso pues como persona en un lugar donde había bosques y tenías que cruzar senderos, a veces personas no regresaban y nadie sabía qué pasaba con ellas. Contextualmente eso era lo que estaba pasando. Pero la historia va de que en 1579 empezaron a encontrar diversas cosas muy extrañas en Bedburg. Empezaron a encontrar, número 1, el ganado modificado. Y no de la forma que lo hacen los extraterrestres. Sí, no era tema ufológico. No. Era algo muy animal, evidentemente. Más sucio. Era mucho más sucio. También empezaron las desapariciones extrañas, como suele pasar en las zonas boscosas. Pero lo curioso aquí es que sí aparecían las personas, pero los restos bastante ya, digamos que en malas condiciones. Okay. Entonces había muchos testigos que alrededor de estos encuentros de estas personas, de los desaparecidos, hablaban de una bestia que era descomunal, una bestia que era mucho más grande que un lobo, porque obviamente conocían los lobos. Decían que esta bestia tenía unos brillos bastante resplandecientes en sus ojos de color rojo y una velocidad sobrehumana. Se hablaba de que esta bestia no buscaba más que otra cosa, más que alimentarse de las personas, ¿no? Y obviamente que con el tiempo esto ya se empieza a convertir en una paranoia. Por lo mismo que estaba diciendo ahorita el contexto religioso que estaba pasando, ya empezaban a apuntarse unos a los otros. Tú eres la bestia, no, tú eres la bestia, tú trajiste a la bestia, tú pactaste con algo y la trajiste a este pueblo. Y así, entre todos se hablaban de eso. Pero de repente, conforme pasó el tiempo, las personas empezaron a organizar para intentar buscar a quién era esa bestia o qué era esa bestia. Porque obviamente sí se empezó a hablar de un hombre lobo. Se empezó a hablar de una bestia humana. Y dijeron, uno de nosotros debe ser, porque está aquí, nos acecha todas las noches. Y de repente, las miradas se dirigen hacia una persona. Esta persona era Peter Stump, también llamado Stubby o Stube. No estoy muy seguro de su pronunciación, pero pues, como apodo, así. Es como su apodo. Este señor era un campesino de 50 años, que era viudo, y era de un carácter que, según lo que describen, era muy sombrío. Una persona que no parecía tener emociones. Parecía ser sumamente discreto, aislado, pero vivía ahí entre la aldea, entre el pueblo, perdón. Se decía que él había perdido una mano en su juventud, lo que muchos dijeron que era muy extraño, porque también hubo personas que empezaron a hablar de que la bestia no tenía una mano. A la bestia, güey. Entonces, ¿qué estaba pasando, no? Obviamente que la fama de este señor no le hizo para nada justicia, y su apariencia mucho menos, por lo cual se empezaron a levantar más sospecha en torno a que esta persona era la responsable de los desvivimientos que estaban ocurriendo en Bedburg. Y la tensión pues llegó al punto máximo en 1589, cuando los nobles de la región pues se organizaron para hacer una gran cacería, que sí le llamaron la gran cacería, para acabar con la criatura que estaba destruyendo todo. Y en ese momento fue cuando, según la tradición, los cazadores acorralaron a un enorme lobo, que era un lobo, lo hirieron, y después, según lo que cuenta la historia, vieron a este lobo convertirse en hombre. Y ese hombre era Peter Stump. A la bestia, güey. Cuando lo capturaron, pasa la cosa más extraña. Fue sometido a interrogatorios brutales. Obviamente no puedo mencionar muchas cosas, pero le hicieron de todo para que confesara. Y Stump termina confesando que recibió un cinturón mágico de Satanás. Un cinturón mágico que no era un cinturón cualquiera, era un cinturón hecho de piel de lobo. Y él, todas las noches, al colocárselo desnudo, se convertía en una bestia. ¡Wow! En esa forma era como él, pues, hacía los destrozos que empezaron a ver en el pueblo. Y admitió, por lo menos, haber desvivido a 13 personas de ahí mismo. Confesó, además, que hizo unos actos
que no sé si puedo decir esta palabra, pero ya saben que con su hija, con su propia hija. Él tenía una hija que era la única que vivía con él. Y supuestamente, además de todo esto, mantuvo como un tipo de relación extraña con ella. De esa manera, era como él era viudo, de alguna manera que tenía que suplantar a esa persona con su hija. Y también se le acusó a este señor de haber desvivido a un hijo que tuvo porque supuestamente comió su cerebro. Es muy difícil de hablar esto aquí porque hay muchas cosas que... Si quitamos la parte del cinturón mágico y todo, pues sí entra en leyenda, pero lo difícil de los casos de hombres lobo es que tienen esos detalles. Sí. Es gente... Y fíjate, la historia quedó muy, muy ligada a las tradiciones de estos antiguos pueblos también, porque en 1589 fue cuando se le dio un juicio. O sea, un juicio que quedó en crónica, quedó datado y todo el tema. Entonces por eso hay fechas, por eso sí existió Peter Stump. Todo esto es real, 100%. De hecho, en aquellos años sabemos que estaba muy, muy, digamos que normalizada la tortuga. Entonces lo colocaron en una rueda donde utilizaron unos mazos de hierro y bueno, lo hicieron trizas al tipo y le terminaron la parte superior de su cuerpo para asegurarse y asegurarse de llevar esto a una hoguera y que no volviera a resucitar, porque existía la creencia de que estas criaturas podían resucitar. Pero hay algo curioso en esta historia. A diferencia de otras de la tradición como más arraigada a las culturas más antiguas de los hombres lobo, siempre se ha dicho una cosa desde la Edad Media. Aquellas bestias solo pueden ser derrotadas con la bala de plata. ¿Eso de dónde salió, güey? Esto es de lo más, digamos que de la cultura popular, pero es desde la Edad Media que se piensa esto. O sea, es como el ajo para los vampiros, pero ¿de dónde sale esto de la plata? No se sabe exactamente dónde sale. ¿En porque serio? lo indagué un poco, o sea, sí estuve revisando si realmente venía de algún lugar, porque hay ciertos autores que te dicen que la bala de plata tiene que estar bendecida. ¿Bendecida? Porque está ligada a una tradición cristiana. Porque está maldito, pues. Exacto. Pero hay otros que nomás dicen que la plata es lo que lo hace. Porque como que el ser tiene un tipo de aversión al material de la plata. Sin embargo, no hay como una relación directa, una tradición de la otra. Y en la historia de Peter Stump, que es de las más famosas o la más famosa de Hombres Lobo, no se habla de que le hicieron eso. Pero sí que tuvieron que, al igual como pasa con los vampiros, tuvieron que desprenderle una parte para poder incinerarla. Pues básicamente destruirlo, ¿no? Exacto. O sea, porque es quemarlo y todo esto. Fíjate qué curioso eso que mencionas de la bala de plata, porque sí es cierto, ¿no? O sea, son estas de las mismas tradiciones, culturas, así. Yo me topé, por ejemplo, que en el Malleus Maleficarum hay algo que se le conoce como la marca de la bruja, ¿no? Sí. Pues también hay una marca del hombre lobo. Ok. Y se supone que... Pero es que ese libro... Si quieren que hagamos un capítulo del Malleus Maleficarum, pongan en los comentarios porque está interesante. Porque de verdad... Podemos abordar algunos casos también donde aplicó. Sí, porque de hecho pues muchísimas personas fueron víctimas de ese libro. Sí. Y ahorita van a saber por qué. Porque fíjense, una de las marcas del hombre lobo es tener vello corporal grueso. Ok. ¿Cuántas personas tienen el vello corporal grueso? ¿Qué tan normal es eso? O sea, exacto. realmente. Sobre todo en genéticas escandinavas, genéticas rusas por allá, donde son climas muy, muy fríos. Pues es evidente que los hombres, incluso las mujeres, también pueden tener el vello grueso y no pasa nada. Y esta condición de la hipertricosis también, ¿te acuerdas? ¿Cuál era esa? Que le llaman también el síndrome del hombre lobo. Que es, bueno. Hay incluso figuras míticas de los circos que tuvieron esta condición y los presentaban como hombres lobo. Pero yo creo que en la Edad Media, en esos años del Malleus Maleficarum, yo creo que ni le ponían nombre. Ni le daban chance. Sí, no. Ni le daban tiempo. Pero yo me imagino que desde ahí también decían un hombre bestia, claro, o algo pues así. Hasta la fecha. De hecho, incluso la condición es conocida como
como el síndrome del hombre lobo, güey. Sí. Y fíjate qué peso tan grande tiene ese pues digamos, ese nombre, porque todo lo que hemos estado diciendo en este capítulo realmente son cosas impuestas por una fe que en ese momento tenía el deseo de expandir su poder y su control, simplemente. ¿Y cómo? Pues provocándoles miedo a todo mundo que sea diferente. A mí se me hace que tiene un peso, una responsabilidad histórica ese apodo del síndrome del hombre lobo. No son hombres lobos, güey. No. Son personas normales. Claro. Que tienen vello en la cara, sí, ¿no? Una condición genética que les hace tener vello, pues en todas las partes, creo que Es como muy similar a esto que decían de las brujas, ¿te acuerdas? Que sí. la connotación de una bruja es básicamente insultar a alguien. Porque en ese momento, pues ser bruja era lo peor. Pues lo mismo con el cero. Yo recuerdo mucho que esta cuestión, no hace muchos años, que tú y yo platicábamos en algún episodio muy viejo, sí, que usábamos el término bruja para referirnos a ciertos personajes como históricos. Y nos criticaron muchísimo por decir eso. y yo recuerdo que lo platicamos y dijimos, pues es que no es un insulto. Es que fíjate qué curioso. Y hoy en día siento que ya, o sea, en estos últimos años que se ha hablado más en YouTube de estos temas o en plataformas de podcast, como que siento que ya no está tan... Sí, hay muchas compañeras de nosotros, colegas en la plataforma que han reivindicado, no vamos a decir que nosotros, ¿verdad? Claro. Pero hay muchas personas, mujeres, que han reivindicado el término bruja. Incluso, ¿no? Es uno de los cánticos de las marchas y todo eso que dicen que somos las brujas que no pudieron quemar y todo eso, ¿no? Ajá. Está bien, a mí me parece que está bien, porque en realidad... Pues es un símbolo. Es un símbolo de empoderamiento y de injusticia, y qué bueno que lo usen, ¿no? El hombre lobo, a diferencia de ese término de la bruja, a pesar de que fueron víctimas de la misma cacería, no se puede comparar. Porque a fin de cuentas, los casos, mira, por lo menos los casos que yo traigo de hombres lobo, sí eran de gente que estaba mal, güey. Okay. O sea, sí, no eran personas que estaban investigando nervología y como las brujas en sí, sino eran personas que tenían una condición clínica que se llama el licantropismo clínico, que es un tema psicológico que te hace actuar como una bestia. A ver, cuéntame algo de eso, porque... Bueno, antes de eso quisiera contarte uno para contrastarte un poquito como el de Patrick Stump. Ok. Porque en esos años hubo muchos casos así como ese que fueron llevados a juicio y que fueron documentados, etcétera. Y son básicamente igual de perturbadores y a su vez como mágicos también, ¿no? Porque fíjate, te voy a contar el caso de Gilles Garnier. Ese señor, pues era un señor llamado Gilles Garnier, que era un hombre pobre, marginado, que él había elegido vivir como un ermitaño en ese momento. Era pues como un, podemos decirle, una persona sin hogar, vaya. Que él había escogido esa forma de vida, etcétera. Él estaba acompañado de su esposa en ese momento, vivían en una pequeña granja que estaba a las afueras de este lugar que se llama la ciudad de Dole, en Franche-Comté, por allá también en Europa, pues, ¿no? Se decía que él sobrevivía recolectando, pues, hierbas, frutos, y que básicamente era una persona que no molestaba a nadie, etcétera, ¿no? Su esposa sí era quien se le veía más regularmente en el pueblo cuando, pues, iban a buscar algún tipo de vívere, o que si harina, que si centeno o algo así, pero era muy pocas veces la que se les divisaba a ella, y a él todavía menos, ¿no? Esa vida aislada, esa vida solitaria, lo convirtió en un blanco fácil para todas estas cosas que estamos diciendo aquí. La sociedad campesina lo veía como un extraño, como un raro, como algo que rozaba lo diabólico, ¿no? Según los testimonios recogidos después, Garnier confesó bajo tortura que un día, mientras él estaba deambulando en el bosque buscando comida, se le apareció un espíritu. Okay. Un hombre alto, vestido de negro, y que este ente le entregó un ungüento. Un ungüento mágico, ¿no? Okay. Es por eso que esta historia, algunos dicen que es un espíritu, otros dicen que es el diablo, etcétera, ¿no? Bueno, este espíritu le dio ungüento y que le dijo que si se lo untaba podía transformarse en lobo.
por las noches, así. Y con eso él podía cazar con facilidad y podía pues alimentar a su esposa más fácil y no iba a necesitar dinero, etcétera, pues, ¿no? Garnier declaró que tras untarse este ungüento su cuerpo empezó a cambiar. Ok. Que su vello empezó a volverse más grueso, empezó como a tener más fuerza. Su columna, dice él, que empieza a empujarlo como para enfrente, como digamos para andar en 4 patas, vaya, ¿no? Lo que comenzó como una supuesta solución para él, del hambre, ¿no? Y terminó pues en algo terrible, porque pronto en esta ciudad de Dole empezaron a desaparecer los niños. Empezaron a desaparecer niños, empezaron a desaparecer mujeres, niños y mujeres. Muy loco. Los registros ya del juicio hablan de varios crímenes atroces atribuidos a Garnier. Se le adjudican 3 víctimas, básicamente, ¿no? La primera, un niño de 10 años, que él declaró que lo atacó en el bosque, y lo devoró. Parte por parte, carne por huesito, por todo, y que llevó el resto a su esposa y la alimentó con esa carne. Su esposa no sabía nada, se supone. Ok. Pero se supone que este vato agarró al niño, lo partió, lo troció y le dijo a su esposa que era pues, una oveja o algo así. La segunda víctima, una niña de 9 años, que la atrapó mientras recogía frutas, la despojó de sus prendas, ¿no? La mordió y se llevó como en esas mordidas, tal cual, trozos de carne, así, de los brazos, del estómago, del cuello, y que, bueno, también es que está difícil, bueno, o sea, la trozó en partes y igual se la llevó a su esposa, ¿no? O sea, no nos reímos por eso, no crean, pero es risorio no poder decir nada de esto, porque son cosas que pasaron históricamente. Entonces esa es la parte aterradora, pues, de esto del hombre lobo, porque a diferencia, digamos, de otros críptidos o de otros seres fantásticos, como las mismas sirenas que hablamos la vez pasada, o otros seres de los que podamos llegar a hablar en un futuro, este del hombre lobo es especial, porque sí, no es el hombre convertido físicamente en un lobo, sino es de acá, de la cabeza, donde se convierte. Sí, es que independientemente de la parte como la historia de Peter Stump, o sea, que sí hay una parte en la historia donde él se convierte en lobo. Es mágica. Exacto. No cambia el hecho de lo que hay detrás, de lo oscuro que hay detrás de lo que pasó, sea además, hombre o sea lobo. Además, recordemos que estos son testimonios de la Edad Media. Hay testimonios en los 80s y 90s, que ahorita vamos a entrar con ellos. Y ahí sí que ya no hay ungüentos mágicos ni cinturones mágicos. O sea, esa es la parte terrorífica. Y ya, digo, para la tercera víctima, otra niña, todavía más pequeña que la anterior, fue sorprendida por aldeanos que la vieron como abajo de un lobo, ¿sabes? Okay. O sea, los aldeanos vieron el ataque de un lobo a una niña pequeña. Garnier luego confesaría que había sido él, pues, ¿no? En todos los casos, el detalle morboso era que Garnier no solo les quitaba la vida, sino que se alimentaba de esta carne y que después llevaba la carne sobrante a su esposa. El miedo se apoderó de la región, evidentemente los rumores de que un loup-garou, que era un hombre lobo, rondaba los bosques se extendieron rápidamente, se organizaron patrullas, se organizó de todo y ahí fue cuando lo agarran en 1573. Fue acusado formalmente de brujería, licantropía y desvivimiento. Ok. Bajo tortuga de nuevo, confesó haber hecho un pacto con el diablo de quien recibió el ungüento y toda esta historia que ya les conté. Para los jueces no había duda, Garnier no era un simple criminal, sino un servidor del mismísimo Satán, y el 18 de enero de 1573 el parlamento de Dole lo condenó a muerte. Okay. Y este señor fue condenado a la hoguera en la plaza pública para saldar la deuda, digamos, con el diablo y además para dar una lección de moral al pueblo. Okay. Porque sí había mucho terror. Y no nomás en Dole, sino en las aldeas alrededores.
también existía ya el miedo de acercarse y todo. Entonces, además que no era extraño que esto pasara, pues el Parlamento decidió hacerlo públicamente para que todos vieran que el peligro se había acabado, pues, ¿no? En este momento no existía todavía lo de la bala de plata ni nada de eso, solamente lo incineraron y se acabó el problema. Como que era la respuesta rápida y fácil. Sí, en la memoria colectiva, Garner quedó marcado como el ermitaño hombre lobo de Dole. Y de hecho, este caso es de los casos pioneros de lo que se le conocería después como el hombre lobo, pues, ¿no? Que era este hombre ermitaño que acechaba en las noches a las personas, a las mujeres y a los niños, y que era un peligro, era como un arquetipo, pues. Uh-huh. El arquetipo de aquel villano o aquel demonio salvaje que atacaba a las personas inocentes, pues, ¿no? Uh-huh. Y de ahí el resto es historia. Claro. Y digo, la inclusión de este hombre lobo en los manuales, en los sermones, en los procesos de la misma iglesia tenía una sola finalidad: disciplinar a la comunidad. Los relatos mostraban que apartarse de la fe uh-huh. llevaba a la monstruosidad, güey. Y sí es cierto. O sea, a fin de cuentas, en una sociedad así tan, digamos, apretadísima y presionada por la iglesia, ese tipo de cosas eran lecciones que hacía que las personas tuvieran miedo incluso de no dar las gracias antes de comer, güey. Era justo lo que la iglesia quería. Solamente que lo que no sabía la iglesia es que cuando llegara la ciencia y la ilustración, la iglesia perdería el monopolio sobre la explicación de este fenómeno. Sí. Entonces ahí es donde hombres de ciencia comenzaron a investigarlo, porque resultó que no pararon los casos. O sea, a pesar de que ya la explicación estaba saliéndose de cualquier entendimiento o raciocinio en la ilustración, los casos de hombres ermitaños que hacían esto seguían pasando, güey. Entonces ahí es donde... O sea, terminaban concluyendo en que fue un hombre. Porque en muchos casos pues decían, pues hay bestias o hay cosas extrañas. Es que cuando llega la ilustración, todo este tema, como que había una versión, pues, ¿no? O sea, a explicar las cosas de manera, digamos, mágica. O sea, ya no existía tanto las soluciones de creencia o maldiciones. Ya no se le daba tanta como peso prioridad a esas cosas. Ajá. Entonces empezaron a investigar. Y el licantropismo clínico se descubrió, porque resultó que este era un fenómeno psiquiátrico raro, sí, cierto, raro, en el que una persona cree firmemente que se puede transformar o que ya se ha transformado en un animal. Y bueno, no nomás en un animal, en un lobo. Por eso es licantropismo clínico, pues, ¿no? Generalmente estas personas no le hacían caso al folclore. Eran básicamente personas ermitañas que estaban... pues mal de sus facultades. Sí, locos, vamos a decirlo así. Porque una sociedad que te expulsa de esa manera, te hace sentir... Te exilian. A tu cabeza le hace mucho daño eso. Pues, sí, ¿no? De hecho es algo que, justamente en el caso de Peter Stump, es algo que algunos analistas de esta historia lo han hablado, ¿no? Que en estas épocas era muy normal que cuando tú cometías un crimen que fueras simplemente una persona incluso nefasta para el pueblo, lo primero que hacían era exiliarte y te mandaban a vivir en los bosques. Por eso pasaba mucho que en los bosques de la Edad Media en Europa pues había una serie de desvivimientos constantes, porque las personas que digamos que ya no estaban bien de sus facultades y que hacían este tipo de aberraciones, las terminaban exiliando en estos lugares, y ahora sí que abundaban en los bosques personajes de este tipo. Sí. Por eso era tan peligroso salirse del sendero, que decían, ¿no? Sí. Porque fuera del sendero había bandidos, ladrones, y más por las noches. Sí. Y, o sea, es que tú imagínate, tú tienes dudas de tu fe, ¿no? Te señalan con el dedo y te dicen, tú eres un satánico, vete del pueblo. El vato se va del pueblo y, como dicen por ahí, si ya estás pagando el crimen, pues comételo. Entonces a él lo están señalando de algo. Yo creo que él, ahí en su cabeza, las telarañas empiezan a formarse en su cabeza y dice, claro, yo pues voy a hacer un pacto con el diablo. Sí. Y todo esto va llevando a su psique a quebrarse a tal punto en el que se cree en la mentira, pero
tanto que comienzan a hacer cosas erráticas, güey. ¿Tú crees que exista un caso de hombres lobo que realmente sí haya sido una bestia? Me choca caer a veces como en la semántica, ¿no? Pero ¿qué es una bestia? ¿Sabes? Sí, o sea, el convertirse así. Un críptido, un ser... Creo que sí, yo creo que sí, pero no... No exactamente un hombre lobo. No lo sabemos, güey. Ok. O sea, no lo sabemos. O sea, se me hace a mí... Ok. Como... A ellos no los cachan, pues. Hay una historia que a ver. Te la he platicado, pero la quise traer porque dije, no, es que no puede quedar fuera. Porque es una historia que pasó en Francia ya un poquito más adelante. Ya no tan Edad Media, ya estamos por los 1760, por ahí. Pero ya estamos en una época donde, digamos que estos casos ya se habían desmitificado muchos de ellos. O sea, ya se hablaba de que Peter Stump en realidad fue un hombre, de que muchas cosas que pensaban antes que eran, pues sí, leyendas, pues hoy en día pues eran cuestiones más humanas. Pero esto pasa en Francia, en Gévaudan. Es una historia muy conocida en la región y de hecho que hasta el día de hoy sigue siendo parte como del folclore de este lugar. Resulta que en aquel tiempo, en la provincia de Gévaudan, que también es una región rural, de estos lugares verdes, montañosos, etc., era un territorio muy pobre, aislado, básicamente, con campesinos simplemente que estaban muy acostumbrados a la escasez, entonces vivían mucho como de los negocios que eran internos y pues obviamente cuando en estos pueblos era donde más se hablaba de este tipo de leyendas, que alguien desaparecía o un desvivimiento ocurría de manera extraña, y es aquí donde pasa una de estas cosas. Se empieza a hablar de rumores de una criatura desconocida que empieza a rondar alrededor de esta pequeña provincia. Supuestamente la bestia era una bestia gigantesca, feroz y aparentemente invulnerable, porque incluso hubo quienes intentaron defender de ella y parece que no le hicieron absolutamente nada. Que le dispararon y... De todo le hicieron. Y ahí te va la historia, porque esa es la parte más interesante, porque hay pruebas de esto. El primer ataque que se registró fue en junio de 1764. Una joven pastora del pueblo fue desvivida brutalmente. Su cuerpo apareció aparentemente con rasgaduras y sabes como cuando un animal ataca, pero lo curioso y lo raro de todos los casos que pasaron alrededor de la bestia de Gévaudan, que es así como le llaman a este caso, es que ninguno de las personas que apareció de esta forma pareció ser pues devorada por la bestia, como que simplemente los atacaron, como queriendo defenderse, como queriendo, no sé, o atacar simplemente. En los meses siguientes aparecieron más víctimas, sobre todo dicen mujeres y niños. Eso fue lo más recurrente y comenzaron a aparecer pues en muchas circunstancias muy similares. Digo, de estas maneras con las rasgaduras, de estas maneras así como si aparecían en lugares como muy aislados alrededor del pueblo. Y el pánico obviamente empezó a llegar a los pobladores. Empezaron a hablar pues que la hija de fulanito desapareció y la encontraron. No, que el niño tal desapareció y también lo encontraron. Y así, imagínate en una pequeña provincia de un par de habitantes que empezaran a aparecer como personas alrededor, pues todos pensaron que en algún momento les iba a tocar. Qué miedo. Y de hecho fue un número muy interesante al final de todo esto. Creo que fueron como 100 personas las que fallecieron a causa de la bestia. Cerrados. Sí. Entonces la cosa se puso muy curiosa porque ya empezaron los detalles de la bestia. Empezaron personas que habían sobrevivido a los ataques, personas que habían logrado escapar y otras que vieron a personas que no lograron escapar pero que estaban presentes ellos. Decían que era una criatura de gran tamaño, más grande que un lobo, era de pelo rojizo, muy, muy, muy objetivamente rojizo, o sea, muy, muy, muy brillante el rojo que tenía. Tenía el pecho de color blanco y un hocico alargado. Tenía, dicen, orejas grandes, cola larga y movimientos prácticamente como de un felino. Eso nos recuerda tal vez más a un zorro. Sí, de hecho estoy pensando más como pero era más grande que un lobo. Entonces, y el zorro es chiquito. Entonces, dicen que cuando veía a alguien, atacaba directamente al cuello. Como que era la forma en cómo destruía a las víctimas. Ay, es algo de los caninos eso, ¿no?
Creo que sí. Que es el instinto al cuello. Pero sí. No me acuerdo qué animal es. Sí, los perros hacen eso. Los perros cuando cazan sí. Así agarran a las... no sé, es algo muy característico. No me acuerdo si de los canes o de los gatos. No me acuerdo. Ahí pongan en los comentarios, por favor. Pero bueno, pasa en 1700... Que entre 1764 y el 65, pues digamos que los encuentros con esta bestia continuaron. Y continuaron las personas, pues, muriendo a causa de los encuentros con esta misma. Te digo, fueron como 100 personas en este corto periodo de tiempo y las aldeas, pues, aledañas también empezaron a hablar del tema porque sí era muy, muy sonado, de que, oye, hay algo que está atacando a Gévaudan y si llega aquí con nosotros, ¿qué vamos a hacer, no? Y todos empezaron a preparar, empezaron a hablar con sus dirigentes y tenemos que hacer algo. En diciembre del 64, un grupo de aldeanos organizó una cacería y enfrentó a la bestia. Dispararon contra ella y la criatura se levantó y escapó, como si no le hubiera hecho nada este balazo. Obviamente que esta magnitud del evento, digamos, de la bestia empezó a llegar allá a oídos de personas más importantes, llegó incluso a los oídos del rey Luis XV. Incluso él, pues, se involucra con la búsqueda, envió a cazadores reales para pues encontrarla y no solamente eso, sino desvivirla y llevarla con él para comprobar que era cierto este gran mito que se estaba dando entre el pueblo. Entonces, en ese momento fue hasta en 1765 cuando mandaron un arquero real llamado Francis Anthony, que él fue básicamente una de las pocas personas que pudo avistar a la bestia a los ojos directamente, y no solamente eso, sino también desvivirla. En septiembre de 1765 logró desvivir a este enorme lobo que fue presentado en Versalles como la bestia de Gévaudan. Y aquí van a ver una imagen de esto. Hay puras ilustraciones, ¿eh? También hay una foto. Hay una foto y este fue disecado como un trofeo y el reino celebró la victoria. Pero al contrario de lo que muchos podrían pensar de que, bueno, ya lo lograron, ya la exhibieron y ahí está, ¿no? Y encontraron algo magnífico. Pues pasa que poco después de la supuesta muerte, los ataques volvieron. Entre el 65 y el 67 se aventaron otros añitos encontrando a la bestia, registrando más víctimas, más allá de las 100 que ya habían registrado. Empezaron a darse más. No se sabe ya exactamente cuántas fueron, porque sí fueron algunas, y algunos dijeron que esto era más que una simple bestia. Decían que era como un tipo de hombre, un hombre lobo. Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿esto es una bestia o es un hombre lobo? Ahí es cuando empezó el mito que era un hombre lobo. Empieza el mito. Cuando regresó es cuando empezaron a hablar de esto. En el 67, Jean Chastel, un cazador local, decidió encaminarse para él mismo acabar con esa bestia que había decidido volver al pueblo. Cuando lo ve, se encuentra con un enorme animal frente a él. A la madre. Y según lo que cuentan, Jean Chastel toma un arma, pero con una bala de plata le da directamente entre los ojos a la bestia. Entre ceja y ceja. Tras la muerte de este ser, los ataques cesaron definitivamente. La población obviamente respiró tranquilamente. Y supuestamente, este es otro dato que muchos no conocen, es que la verdadera bestia también fue diseccionada para exhibir y para el estudio y para saber qué era. Pero supuestamente las muestras, al llegar al lugar, se habían corroído de tal manera que se desintegraron prácticamente. Como si se hubiera desvanecido después de la bala de plata. Y esa es la historia de la bestia de Gévaudan. Esa que exhiben allá, pues no es una bestia, es un animal. Pues, o sea, es un animal que no conocemos. Es un lobo, creo. Un lobo huargo, ¿no? Sí. No sé, es una clase de lobo, no sé exactamente cuál es, pero sí, no es la bestia, pues. Qué loco, ese caso me parece uno de los... Ya, fíjate que mientras lo ibas hablando, me iba acordando así, yo decía, sí es cierto, ese caso es muy, muy famoso. Sobre todo por eso, porque sí es cierto que se da como la evidencia, se le muestra al rey y todo, y que vuelve a aparecer y
el hecho de que vuelva a aparecer a mí me suena más bien a que era una pequeña manada o algo así. Pero la parte esta que mencionas, ¿no? De si en realidad existe un hombre lobo de verdad, ¿no? O sea, como transformándose y todo eso. Es fascinante pensar en eso, porque como tal, toda la historia que hemos hablado acerca de esta criatura, de este ser, no va en relación con otra cosa más que la fe. Y me parece curioso porque ya hemos tocado en este canal, algunos críptidos, algunos seres que tienen sentido dentro de una cosmología paranormal de seres y así. Y yo, por ejemplo, yo no te lo sabría como identificar, acomodar, güey. Porque, ¿qué es lo que los transforma? ¿Es un veneno? ¿Es una sustancia? ¿Qué es lo que hace que un cinturón hombre, mágico, un ungüento? Un cinturón mágico, un ungüento. No lo sé. Y yo precisamente por eso me quise poner a investigar mucho acerca de esto de los lobos humanos clínicamente. Porque como tal, ahí es donde sí tenemos una respuesta de estas atrocidades que se pueden llegar a cometer. Y así como la licantropía clínica, existen también el vampirismo clínico. Claro. Y muchas de estos seres. Ajá, que son representados mitológicamente, pero mágicos y todo. Pero son atribuidos a un ser humano común y corriente. Pero yo nunca había visto uno tan fiel a su como versión mitológica que porque sí, cuando se habla de vampiros, ¿no? Y así, pues se habla más bien como de temas de longevidad, de cuidado, de salud, de, ¿cómo se dice? La adquisición de líquido vital y todo eso. Pero es el que sí me parece a mí que se tiene que tener cuidado. Y es que hubo un señor, te voy a contar la historia de un vato, el que acuña realmente ese término, porque quiero contarte después una historia que es muy moderna. Es muy, muy moderna y yo no sé cómo no le han hecho película todavía. Mike me dijo que sí sale por ahí en algunas representaciones. Ahorita van a saber de qué voy a hablar, pero primero tenemos que entender qué es como tal la licantropía clínica, porque es muy importante. Okay. Y este señor, Johann Christian Reil, fue un médico muy destacado alemán que fue pionero en algo que se llama la psiquiatría moderna. Antes de él no había psiquiatría, fíjate. Ok. O sea, él hizo y escribió libros. Sí, pues acuñó varios términos de la psiquiatría moderna, seguramente. Al punto de que él propuso de que la psique de las personas no estaba ligada solamente a sus conductas, sino que había temas químicos internos en los cerebros y que era todavía otra rama que estudiar. Entonces, por eso es la psiquiatría, a diferencia de la psicología, ¿no? Estamos hablando de que estamos en el 1850, más o menos, ¿no? Él muere antes, pero él deja escritos un montón de cosas que pasan los años y los científicos de los 1850 lo revisan y dicen, oye, tenía razón, y empiezan a acuñar un montón de términos así, sí. Pero cuando él ya está fallecido, ¿no? A lo que voy es que Reil no solo se interesaba pues en la parte física y psicológica, sino también en la parte espiritual de la psique, pues, ¿no? En sus obras trató de clasificar comportamientos humanos como extraños, anómalos, que antes se atribuían a posesiones o maldiciones. El vato le dio en el clavo, porque esto no se pensaba. Esto a ti te mataban por pensar así, O sea, si tú te ponías en contra de cualquier tipo de maldición o algo así y tratabas de entender qué era lo que estaba realmente pasando ahí, era hoguera, pues, ¿no? En uno de esos casos de los que empieza como a analizar, Reil narra la historia de pacientes que sufrían lo que en ese entonces se llamaba como el Wolfman o el delirio del lobo, que decía que estos individuos creían firmemente haberse transformado en lobos, que caminaban en cuatro patas, que gruñían, que aullaban y que atacaban con los dientes. En algunos de estos episodios incluso llegaban a perseguir y morder a las vacas, o sea, al ganado, convencidos de que ellos podían cazar como estas bestias, pues, ¿no? Reil anotaba todo esto y empezaba, de hecho, él justamente desempolva los casos que acabamos de contar ahorita
Tanto el de Patrick Stone como el de Garnier. Y dice, aquí veo patrones, ¿no? Veo patrones, veo cosas similares, actitudes y conductas similares, y empieza a analizarlas, pues, ¿no? Los pacientes aseguraban sentir pelo creciéndoles, garras alargándose, colmillos afilándose y un montón de otras cosas, pues, ¿no? Y también los registros médicos describían los comportamientos muy específicamente. Los pacientes evitaban las compañías humanas, se refugiaban en establos o en bosques, se alimentaban de carne cruda o intentaban cazar, ¿no? Mostraban una agresividad incontrolable y sus voces se alteraban. Esto le generó a él que en 1989 se hiciera un estudio grandísimo que es el Canadian Journal of Psychiatry, ¿no? Este estudio recopiló 62 casos de licántropos clínicos. 62 de las cosas que él había puesto. Se recopilaron estos casos en el 1989. Y de hecho te traigo un caso que no te lo voy a contar todavía. Porque quiero brincarme al caso grande. Este es un caso que pasa en Reino Unido. Este no entra dentro de estos 62 casos, ¿no? Pero es uno de los casos como más es uno de los populares. casos que más me llamó la atención porque involucra a unos personajes muy famosos. Mira, acabamos de establecer entonces que el licantropismo clínico existe y es una condición y es una psicosis, está derivado de la esquizofrenia, de la depresión severa y de un montón de cosas, ¿no? Bueno, ya se conocía esto para cuando pasa lo de Bill Ramsey. Bill Ramsey nació en Southend-on-Sea, en Essex, Inglaterra, en los años 40, ¿no? Su niñez, bueno, parecía muy normal, hasta que a los 9 años ocurrió algo muy extraño en su vida. Una tarde, mientras él estaba pues, jugando en su casa con sus amiguitos y todo, dijo de repente haber sentido como una furia animal dentro de sí. Como que se empezó así a darle, digamos, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Como un tipo ataque de pánico o algo. Ajá. Así, un fuego en tu interior, pues, ¿no? Dice que corrió por el jardín en 4 patas de la adrenalina que estaba sintiendo. Empezó como a correr, empezó a gruñir y empezó como a arrancarle las matas a su mamá, ¿no? Así cuentas una historia como medio chusca porque era un niño de 9 años que de repente empieza a actuar así. Su madre y sus vecinos quedaron como aterrados, pero al mismo tiempo pues no se asustaron tanto porque dijeron, bueno, debió haber visto algo, ¿no? Ajá, claro. En algún lugar pues que está jugando, pues, ¿no? Bueno, el episodio pasó, no pasó a mayores, pero Bill quedó como sacado de onda. Se quedó como tengo algo o pienso y siento cosas que yo no estoy identificando como cosas humanas. Durante su juventud y su adultez temprana, Bill intentó llevar una vida muy común. Se casó, tuvo trabajo, el trabajo de albañil, de hecho, o sea, trabajo de fuerza, si te fijas. Llevaba una rutina tranquila, ¿no? Todo normal. Sin embargo, él le confesaba a su esposa que a veces sentía impulsos salvajes dentro de sí, deseos de morder, de huir al bosque, de atacar sin razón, así una agresividad dentro de sí. Logró contenerlos durante muchas décadas hasta que en los años 80, como dicen, todo lo que se reprime explota. En los 80 la bestia volvió. En 1983, Bill comenzó a sufrir episodios violentos en los que decía perder el control. Primero, ocurrió con familiares, a quien llegó a intentar morder. Durante discusiones que tenía con su madre, con su padre, con sus hermanos, él sentía unas ganas de atacar y morder. Algo que, digo, no nos ha pasado a nosotros, ¿no? No. O sea, no es algo muy normal. Más tarde, la situación escaló. Una noche fue llevado al hospital por un ataque de ansiedad y en plena sala de urgencias empezó a morder a los enfermeros y a los doctores. Empezó así gruñendo, escupiendo, usando una fuerza que describen que era sobrehumana. El vato comenzó a hacer todo esto. Los enfermeros y los doctores lo describieron como un animal salvaje atrapado en un cuerpo humano.
La policía tuvo que intervenir a este punto ya y detuvieron a Bill. Cuando lo detuvieron, los mordió y los arrastró como si tuviera una fuerza superior a lo normal. Hasta este punto, ya la prensa se había enterado del caso de Bill y lo comenzaron a llamar The Southend Werewolf. Okay. Ya en los planos de los periódicos y todo esto aparecía el hombre lobo de Southend. Los tabloides hablaban de un hombre un hombre común y corriente poseído por un instinto lupino, decían, ¿no? Un instinto lobino, animal. Los policías que lo arrestaron declararon que jamás habían visto a alguien así. Y Bill confesaba que durante estos trances que le daban mientras él perdía el control, pues que no recordaba nada, pero que sí sentía que su cuerpo se transformaba así como por dentro. Y aquí es cuando este caso atrajo la atención de unos famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Qué loco, ¿no? Sí. Ed y Lorraine Warren. Yo creo que es el único caso que tienen de Yo este creo que hace tipo. como 4 años que no hablamos de Ed y Lorraine Warren aquí en emisiones. Sí, O sea, hace mucho. Así como tiene este episodio del tema de Hombres Lobo de no estar en emisiones, también sí, ellos. Cierto, sí, cierto. Yo creo. Ed y Lorraine Warren entran a escena. Ok. A este punto, ya creo que todos conocemos un poquito el tema de los Warren, ¿no? Un poquito ahí de investigadores que son más showman que otra cosa. Pues tirados a lo paranormal, más que nada, ¿no? Tirados al negocio, sí, ¿no? Sí. Pero sí, como mucho tema de objetos malditos, sí, como más de exorcismos. Exacto. Ahora, lugares infestados. ¿tiene sentido o no tiene sentido que los Warren estén en este caso? Bueno, pues claro que tiene sentido. Sí, después de todo lo que hablamos, ajá, es evidente que sí. Tiene muchísimo sentido, así que denme chance. Sí. Ed y Lorraine Warren, que pues en esa época ya eran famosos por el caso de Amityville, ya eran los Warren, pues, ¿no? Por Amityville y la muñeca Annabelle, ¿no? Ellos recibieron los informes de Reino Unido sobre un hombre llamado Bill Ramsey. Recordemos que los Warren pues trabajaban y radicaban en Estados Unidos, y esto pasa en Londres, ¿no? En Inglaterra, por allá. Les llegan esta información y se interesan. Según ellos relatarían después, fueron contactados por estos investigadores ingleses y viajaron a entrevistar a Bill Ramsey para ver pues qué onda, ¿no? Lorraine, que en ese momento ella presumía de ser una medium muy poderosa, afirmó que el estar con Bill, estar así frente a él, que ella sentía como una presencia inhumana, como una presencia animal, como que está cargada de maldades. Y recordemos que Lorraine es medium, ¿no? Entonces era una famosísima medium y Ed era demonólogo. Ajá. Entonces, entre los dos ahí estaban como descifrando qué estaba pasando. Ed, de hecho, documentó en sus notas y en conferencias posteriores que los síntomas de Bill, que era el ansia de carne cruda, los aullidos, los ataques violentos, los recuerdos confusos, todas esas cosas eran idénticos a los relatos de posesión demoníaca. Okay. Que era muy similar. Ahí fue cuando los Warren comenzaron a difundir el caso como el hombre lobo de Inglaterra en sus conferencias a finales de los 80s, usando este ejemplo de Bill Ramsey como prueba de que la demonología no se limitaba a las apariciones fantasmagóricas o a las digamos, invocaciones, las posesiones, pues vaya. Ajá. Sino que podía adoptar formas míticas y arquetípicas, como el hombre lobo. Muy interesante. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Sí? Ellos convencieron a Bill Ramsey de viajar a Estados Unidos para someterse a un exorcismo. Un exorcismo formal, ya que en Inglaterra pues no encontraron a los sacerdotes dispuestos, y en 1989 lo llevaron a la iglesia de San Vicente Ferrer en Connecticut, donde el padre Robert McKenna pues les hizo todo el rito, ¿no? Y Robert McKenna lo conocerán de las películas del Conjuro y todo eso, pues es el padre que anda con ellos. Durante la ceremonia, según Ed Warren, Bill entró en un trance y comenzó a gruñir, a retorcerse, a mostrar fuerza sobrehumana y un montón de otras, cosas que se atribuyen a un exorcismo. Lorraine relató que en ese momento sintió que la entidad animal
luchaba por permanecer dentro de Bill Ramsey. ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? Bueno, Bill Ramsey dejó de tener esos síntomas, güey. Ok. Fue un exorcismo exitoso. Ed y Lorraine Warren, este caso de Bill Ramsey los posicionó todavía más, porque ya los expandía como en su expertise, ¿sabes? O sea, ya era, también hombres lobos, ¿sabes? Uh-huh. Aquí lo curioso es esto, que se curó. Bill Ramsey ya dejó de tener esos episodios. Ajá. Y eran episodios que desde los 9 años tenía cargando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues hay de dos. Hay de dos. O el estigma tan grabado en su psique de que se estaba convirtiendo en un hombre lobo, que era un tipo de maldición, así como lo contamos al inicio con el tema de San Patricio. Uh-huh. Como llegó él y les dio las palabras de Cristo, literalmente, o sea, las pocas formas que existen para que un hombre lobo deje de ser hombre lobo es a través de las oraciones, es a través de la bala de plata. La bala de plata, que es desvivir Sí. al hombre, pero también existen, por ejemplo, arrodillarse en un punto fijo durante 100 años, es uno de ellos. Ser reprendido públicamente por su condición de hombre lobo. Ser saludado con el signo de la cruz. Ser llamado... ¿Eso dónde sale? Son de diferentes tradiciones. Okay. O sea, hay muchas creencias como folclóricas de esto. Claro. También ser llamado 3 veces por el nombre de bautismo. Eso es otro de los puntos. Órale. Recibir 3 golpes en la nuca con un cuchillo. Y la otra también es derramar 3 gotas de su sangre. Que se supone que esto también rompe la maldición. Muy interesante. Porque justamente... Son simbólicas, si te das cuenta. Son cosas simbólicas, exacto. No, es que esa es la parte extraña, porque se habla de un desorden, un trastorno psicológico, un trastorno mental, el que provoca a las personas a hacer estas cosas. Entonces, siendo así, Dios es muy grande, güey. O sea, recordemos que la mente controla nuestro cuerpo, controla nuestros deseos, controla todo, la conciencia. Dios es una figura tan fuerte para todo, o sea, para cuestiones de, digamos, culturales, tradicionales, sociales. La palabra de Dios, la simple palabra de Dios es poderosa por el hecho de todo lo que el arraigo histórico que existe. O sea, no, yo no estoy diciendo aquí que el poder de Dios, no, Ajá. sino el hecho de decirle a los monjes tibetanos, no sientes hambre, y que no sientan hambre, y que no sientan necesidades, y que hagan cosas sobrehumanas solamente por su fe, me parece como lo suficientemente válido como para, bueno, vamos a hacerle el teatrito del exorcismo a este señor, a Bill Ramsey, y como somos Ed y Lorraine Warren, que traemos también un peso social, pues te vamos a convencer de que ya estás bien. Yo creo que, fíjate que he cambiado también un poquito como mi perspectiva en torno a otras cosas que hemos hablado, de tal vez lo que pensaban ellos. O sea, Ed y Lorraine. Ed y Lorraine. Sí. Creo yo que pudo haber empezado como un teatro, pero yo creo que en cierto punto ellos mismos empezaron a creer en cosas que estaban haciendo. Y sí, por eso también pudieron hacer esas cosas. Por yo eso también pudieron curar a ese hombre. Uh-huh. Porque sí, tal vez puede ser algo psicológico, efecto placebo, Uh-huh. no sé. Sí. Yo por ahí, ajá. Puede ser. Pero no deja de ser algo como mágico, ¿no? Exacto, porque el placebo, la parte principal de un placebo es que tú no sepas que es un placebo, güey. Esa es la parte primordial. Entonces, si estamos agarrando un católico que tiene esta condición clínica y agarramos a los exorcistas, sí, y le hacemos creer a esta persona por medio de su fe que lo que tiene realmente ya no lo tiene, sí, pues se le va a quitar. Hay una simple razón por la cual loco, el rito cristiano no debe ser la única cura de eso. Y es porque este padecimiento de esta maldición tiene muchos más años que eso. Totalmente. Y es por esa simple razón no es posible que esa sea la única cura. No. Y es que, fíjate, no creo que sea la cura. O sea, la cura es como todo. Así como todo es, bueno, pues ya no estés triste. ¿Sabes cómo? Deja de ser un hombre lobo. Deja de ser un hombre lobo. Ahora, para llegar a eso, uh-huh, tuviste que
ser Eddie Lawrence Warren, tener todo esto, el vato tener formación católica para que llegue el momento del exorcismo y decirle, ya no eres un hombre lobo. Sí. Y santo remedio, güey. Pero te fijas, es complicado. Cuando se habla de la mente es complicado. Pero hasta este punto, Bill Ramsey ya había atacado a personas. Ya fue un hombre lobo. Ya fue un hombre lobo, ya había sido violento, ya había sido agresivo. Y quién sabe si se habrá lastimado la mandíbula, los dientes, las uñas, el cuerpo físicamente por ese trastorno que tenía. Entonces, a mí se me hace... Miren, no me caen bien Eddie Lawrence Warren, ¿ok? No me caen bien... no sé. Pero en este caso en particular... Qué interesante, pues. O sea, sí me quedo como que, ok, quizás estos vatos sí estaban haciendo algo chilo, pues. Sí. Pero no sé. Sí. La otra vez platicábamos de una cuestión ahí de Annabelle que... Ajá. Digo, esos temas casi no los abordamos por acá, pero me acuerdo que te comenté una perspectiva que se me hizo muy interesante de todo eso. Y digo, es que dentro de todas esas cosas que hicieron y construyeron, Ajá. sea como que hay algo más que a lo mejor ni ellos mismos se dieron cuenta que crearon. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, que yo creo que no supieron las implicaciones de lo que estaban haciendo en cuestión ahora una visión moderna del fenómeno paranormal. Sí, digo yo, quizás sí ya envejeció mal, pues. Sí. Envejeció mal Pero eso lo vamos a dejar a lo mejor y es muy improbable para algún episodio, pero es muy probable. A lo mejor. Y es que justamente critican mucho a los Warren por justamente lo que estoy diciendo hoy que funcionó. Porque los Warren siempre solucionaban sus problemas llamándole a un sacerdote, pues. Y muchas veces no es esa la solución, pues. Sí. En este caso en particular, sí. Y digo, ¿por qué no escogen este caso para la película, pues? Tan chafa la cuarta película. No, pero bueno, esa es otra historia. Sí. Oye, de hecho, nada más, o sea, antes de cerrar, porque es algo que también me gustaría como que platicáramos de que se dice también que, o sea, había muchas razones por las cuales se pensaba que había hombres lobo, y me dio mucha risa darme cuenta que eran exactamente las mismas que por las brujas. O sea, esta cuestión que pasa en Salem también, las brujas de Salem, ya ves, que se habla de que hay un trasfondo que se dice que pues, tuvieron como alucinaciones... de envenenados por el centeno. Exacto. Esto mismo también se hablaba con los hombres lobo. O sea, también había otras cuestiones que derivaron de que igual, posesiones demoníacas, la rabia también, era un punto... Que la rabia hoy en día es muy complicada que se dé, ¿no? En seres humanos. No, la rabia, hablas tú de la enfermedad. Exacto, del contagio de la estar enojado. No. Rabia como tal, como estar contagiado por rabia, por esta bacteria, ¿no? Obviamente que cuando veían a alguien que estaba así, pues también pensaban... Si ven videos de personas que tienen rabia, son muy impactantes. Justamente me acaba de salir uno hoy, güey. Sí. Es que hubo un caso hace poquito aquí en México, de hecho, de una chica que... Ay, a lo mejor era ese, güey. Una pues adolescente. No vi el video, pero vi la noticia. O sea, que tenían desde el 1978 que creo que en México, en todo México no se había visto un caso. No sé si en todo México o en ese lugar, pero ya hay varios años que no se ven muchos casos de esto. Y es una sentencia de muerte. O sea, ya lo hemos platicado, pero... ¿Qué tal si todo este cúmulo de cosas también crearon como mucha versión de lo que creemos hoy que es el hombre lobo? Por ejemplo, tú estás mencionando que quizás en esos años la rabia era la razón por la que a estos hombres les daba por atacar y todo eso. Sí, o sea, puede ser uno de los motivos de los que algunas personas que se manifestaron así, está interesante, que se transforman en digo, no en bestias, ¿no? Pero se transforman en personas erráticas. Ajá. Por esta misma reacción del cerebro que tiene. Es probable que también la gente haya pensado que se estaban convirtiendo en monstruos y terminaban falleciendo antes de la conversión. O tal vez ellos mismos terminaban desviviéndolos por miedo. Sí. Entonces, no sé, hay muchas cuestiones ahí que creo yo que derivan de... Pues ignorancia, porque la ignorancia no es mala. Creo que la ignorancia ha sido parte de la evolución humana. Todos somos ignorantes. Pero en aquella época, pues... clínicamente había mucha ignorancia. Uh-huh. Y seguramente esta cuestión del centeno también pudo haber sido otro de los factores multifactores que hubo para pensar que los hombres lobo abundaban en la Europa medieval. Pero tal vez
y dentro de todas estas historias exista alguna de tantas, que ni siquiera sea alguna de las que contamos hoy, que nos revele la verdad de los hombres lobo, quién sabe. ¿Tú crees que sí exista la transformación en bestia, así tal cual? Yo creo que la metamorfosis es muy complicada, se me hace algo muy improbable, pero lo que sí creo es que puede haber algo que sea un tipo de críptido que esté entre ambos, entre un homínido y entre un ser como un lobo o algo así. Eso sí lo creo un poco más. Un furro. Pero sí creo que iría más por ahí. Iría más por ahí que mi versión. Tu razonamiento, vaya. Sí, a pensar que nuestro cuerpo tiene la capacidad de formarse a tal nivel y luego volver a tomar la forma humana. Y digo, físicamente se me hace imposible. Yo así como te dije ahorita, yo creo que si existe no vamos a saber si existe o no existe, ¿sabes? O sea, y cualquier prueba que nos muestren no va a ser suficiente. Vamos a tener que verlo. Y hasta la fecha, ahorita no hay nadie que lo haya visto. Incluso cuando se habla de nahualismo, se habla de transformaciones o metamorfosis. Me gustó la palabra metamorfosis. Se habla de metamorfosis como espirituales, no de así de físicas. Bueno, hay de todas, ¿no? Sí, es que de creencias a creencias, pero el hecho es que a mí eso se me hace muy difícil. De que ir y regresar a una forma. Tal vez, digo, si fuera posible, yo creo que te transformas y ya no regresas. Puede ser. Se me haría como lo más lógico a mi razonamiento. Pero no sé, igual que la gente nos ponga en los comentarios qué opina acerca de este tema. Si realmente creen que el hombre lobo como un fenómeno es un fenómeno parapsicológico, paranormal, como quieran verlo, o del misterio mismo, es real, puede ser factible. Si ustedes han tenido alguna experiencia con algo por el estilo, pónganlo también, nos interesaría verlo. Y fíjense que ahora sí que, a diferencia, digamos, de otros críptidos, otros casos, así como lo explicamos en el capítulo, aquí hay muchos ejemplos, muchos casos, muchas cosas, pero la verdad, creo que a mitad del capítulo Minor y yo nos dimos cuenta de que es difícil contárselos. Así que si quieren ustedes que hagamos algo especial para los miembros del canal, a lo mejor podríamos hacerles una pequeña saguita de casos de hombres lobo reales. Sí, claro. En el que pues, hay muchísimos y muy interesantes. O sea, hay unas cuestiones ahí. No nomás es morboso, pues. Hay cosas ahí bastante locas. O sea, que sí se pueden ligar con algo raro. O sea, algo más allá de la comprensión humana. Pero bueno, con esto nos vamos despidiendo de este episodio. Hombres lobo, señores. Hombres lobo. Ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por estar por acá. Digo, no sé si esto sale ya en octubre, creo que no. ¿Sale en octubre ya, Mike, esto? No, creo que no. Pero ya estamos por entrar a esta temporada. Estamos por entrar a temporada de octubre. Así que, pues, vienen cosas muy padres, muy buenas. Esperamos estén muy al pendiente de todo los episodios que vamos a estar sacando en esta bonita temporada. Muchísimas gracias. Si eres nuevo, si eres nueva, suscríbete a este canal, deja tu like, síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a Mike que estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Jesse Ortiz, los canales de YouTube para que vean y los sigan. Cada vez creo que lo hablo más rápido, Y ustedes no lo saben, pero me trabé en la primera parte por andar de acelerado. Ahora sí, muchísimas gracias. Y recuerden también que si quieren más contenido, si quieren que nos veamos otro día más a la semana, pueden unirse a Archivos Secretos en la plataforma de Podimo para que vean otra versión de nosotros hablando de otros temas muy oscuros, muy densos, que hoy no pudimos mencionar, por ejemplo. Se avecina el gran cierre de Archivos Secretos, así que vayan a verlo, por favor. Así es. Nos vemos ahora sí en el próximo video. Bye.